Ya, al final también doy la información de las clases privadas que vamos a empezar también la próxima semana. Toda esa información, las consultas que tengan para el final, ¿ok? Listo, en la clase del día de hoy vamos a ver la unidad uno del tema, mejor dicho, de la materia de pensamiento computacional. Este tema es interesante, ¿por qué? Porque no solamente lo van a ver en la materia de pensamiento computacional, sino que lo van a ver también en matemáticas. Obviamente los que tengan que ver matemáticas, en alguno de los cuatro test, este tema de ley les van a tomar. Ya sea una, dos, tres, cuatro o hasta cinco preguntas he visto que les han tomado solamente en un test, dependiendo de la carrera que usted sea. Así que preste mucha atención. Si tiene consultas, la puede hacer por el chat del Zoom. Si quiere que vuelva a repetir, me lo dice. Que participe también en base a lo que vamos viendo. Y espero que le sirva, porque como le digo, esta clase no solamente le va a servir para pensamiento computacional, sino también para la materia de matemáticas, porque de ley la van a ver. ¿Ok? ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el tema o subtema de razones y proporciones. ¿Ok? ¿Qué es una razón? Según el concepto, la definición nos dice que es la división entre dos números enteros o cantidades comparables entre sí. Profesor, ¿qué cantidades? Cualquier cantidad que usted quiera involucrar en un problema. Puede ser, por ejemplo, cantidades como distancia, tiempo, velocidad, cantidad de personas, puede ser peso, puede ser estatura, puede ser dinero, puede ser cantidad de animales, cualquier cosa que pueda ser comparable, pues vamos a decir que es una cantidad. Y mezclando este concepto, decimos que razón es la división entre dos cantidades. Si las cantidades a comparar son A y B, la forma de describir una razón entre ellas es de la siguiente. Tenemos tres formas para poder describir lo que es una razón como tal. Déjense sacar el lápiz. Ok, una de ellas es la forma en la cual se utilizan dos puntos entre las dos cantidades. Por ejemplo, si las dos cantidades son A y B, que como les digo, puede ser cualquier cosa, puede ser cantidad de personas, puede ser tiempo, puede ser cantidad de dinero, lo que sea. Entonces, una forma de expresar la razón es la cantidad, dos puntos, y la otra cantidad. Eso es una forma de expresar una razón. La segunda forma para expresar una razón es a través de una división clásica. No se olvide que el concepto de una razón es simplemente la división entre dos cantidades, entre dos números de cierta forma. Entonces, la forma clásica de expresar una división pues es a través de una fracción. Y la tercera forma de expresar lo que es una razón como tal es a través de la línea diagonal. ¿Ok? Si usted coloca esa línea diagonal entre las dos cantidades, los dos números, se está expresando una razón. ¿Por qué? Porque, como le digo, una razón es la división entre dos cantidades. ¿Cómo vamos a leer aquello? Esto que está aquí lo vamos a leer de la siguiente forma. A es a B. Es decir, si la cantidad, por ejemplo, es distancia y tiempo, yo digo, distancia es a tiempo, en donde A es la cantidad que está en la parte superior de la división, que es el numerador, y B es la parte que está debajo de la fracción, es decir, el denominador. Entonces tenemos las tres formas de expresar lo que es una razón. ¿Qué es la razón? Es simplemente una división entre dos números o dos cantidades como tal. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo para que vea que esto no es nada del otro mundo y cosas así les van a tomar en sus evaluaciones, ya sea en pensamiento computacional o en la materia de matemáticas. Por ejemplo, en una escuela por cada niño hay dos niñas. Ilustrando aquel ejemplo, podemos decir que cuando hay un niño, vamos a tener dos niñas. Primera pregunta, hallar, hallar. Si me escuchan bien, hallar la razón entre niños y niñas. Hallar, vamos a hablar un poquito más alto, no vale el celular, no, tranquilos, no se agregan por el chat. Hallar la razón entre niños y niñas. Le pregunto, ¿qué cosa es una razón? Alguien que me lo diga por el chat, ¿qué cosa es una razón? Pues si nos vamos a la definición, una razón es una división, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre dos cantidades. Entonces, vamos a armar nuestra división. Pero aquí la pregunta es, ¿qué cantidad va en la parte superior y qué cantidad va en la parte inferior? Antes que eso, ¿de qué está hablando el pequeño problema? ¿Sobre qué está hablando? ¿Está hablando sobre papa, cebolla, tiempo, dinero? ¿Está hablando sobre qué cosa? ¿Sobre cantidad de qué? Muy bien, cantidad de niños. Ok, ahí tengo mi primera cantidad y cantidad de niñas. Entonces tengo mis dos cantidades
Lo único que me hace falta son dividirlas, pero como le digo, hay que establecer bien el orden. El orden siempre me lo va a dar la pregunta. Donde usted vea la preguntita, hallar la razón, lo que esté primero, al lado derecho, lo que esté inmediatamente primero, por ejemplo, hallar la razón, ¿qué está primero? ¿Niños o niñas? En ese enunciado. Perfecto, niños. Entonces, niños, ¿en dónde lo va a poner? ¿En la parte superior o en la parte inferior de la fracción? Utilizando un poco su lógica. Si es lo que primero me están dando, ¿en dónde lo voy a colocar? Muy bien, arriba, en la parte superior. Es decir, niños, que es lo primero que se está anunciando en la pregunta, después de las palabras claves, hallar la razón, va a significar, o lo voy a colocar en la parte superior de la fracción. Con lo cual me quedaría de la siguiente forma, pues, ¿no? Niños en la parte superior y niñas en la parte inferior. ¿En forma de qué? En forma de fracción, porque no se olvide que una razón es una división entre dos cantidades. ¿Cuáles son las cantidades? Pues las cantidades que están mencionando en el problema. Le pregunto, ¿ahí queda el problema o hay que hacer algo adicional? ¿Ahí queda o hay que hacer algo adicional? Me está pidiendo calcular algo, es decir, encontrar un número. Para eso yo debo ver cuántos niños hay y cuántas niñas hay y ubicarlas dependiendo de la razón que me están pidiendo que encuentre. Entonces, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos niños hay? Vamos a ver qué dicen ustedes. Uno, ¿verdad? Me dice el ejemplo, en una escuela por cada niño, es decir, cuando hay un niño, van a haber dos niños. Entonces, niño, cantidad de niños es uno. Por tanto, el numerito uno lo pongo en la parte superior que vaya acorde con la relación que acabo de establecer. ¿Y cuántas niñas hay? Según el problema. Hay dos. Es decir, la razón entre niños y niñas, ¿a qué es igual? Es igual a un medio. Profesor, a mí me salió 0,5, es decir, yo cogí la calculadora, lo dividí, ¿es lo mismo? Pues sí, es lo mismo. Ya depende cómo esté entre las alternativas. Si en las alternativas están decimales, entonces trabajas con decimales. Es decir, coges tu calculadora, divides y lo que te salga, eliges la alternativa que es. En cambio, si las alternativas están en forma de fracción, pues la que me acaba de salir sería la respuesta. Es decir, la razón entre niños y niñas es igual a un medio. Así de simple, no es nada del otro mundo. Como digo, lo único complicado que podría darse o lo que podría equivocarse es darle el orden a la división. ¿Qué cosa coloco en la parte superior y qué cosa coloco en la parte inferior? Pero no se olvide, como tips, el orden me lo va a dar la pregunta como tal. Lo que primero se está mencionando de izquierda a derecha, ¿qué son? ¿Los niños o las niñas? ¿Qué se está mencionando en la pregunta? Después de la palabra clave, hallar la razón. Niños. Entonces, eso, facilito, lo pongo en la parte superior. Y obviamente niñas, que es la otra cantidad, lo coloco en la parte inferior. ¿Ok? La fracción sí, sería un medio, eso es todo. Créanme que preguntas así les van a hacer, porque es algo que se ve en la nivelación, en matemática o en pensamiento computacional. ¿Qué pasa ahora si me piden lo contrario? O le pregunto, ¿es lo mismo esto que me están pidiendo en el segundo enunciado que el primero o es algo diferente? Y por tanto me va a quedar algo similar o algo diferente. Ahora me dicen hallar la razón entre niñas y niños. Hallar la razón entre niñas y niños. Dice lo mismo, seguro de hallar. Seguro que va a ser lo mismo. Lea bien, cambió el orden. Veamos si es verdad. Ahora le pregunto, ¿qué es lo primero que se está anunciando después de mi palabra clave? Hallar la razón. Esto siempre usted tiene que analizarlo. Cuando usted vea esto, que esto me está diciendo como que lo que está a la derecha, la cantidad, la variable que está próxima, la parte derecha obviamente, es lo que va a ir primero. Siempre esa palabra clave, hallar la razón o encuentre la razón, lo que esté próximo es lo que voy a colocar en la parte superior de la fracción. Nunca se olvide de ese orden. Parece algo sencillo, mire, pero alguien por ahí ya se equivocó. Obviamente porque recién lo estoy explicando, pero siempre, siempre no se olvide de ese detalle. La primera cantidad que se mencione después de esta palabra clave, hallar la razón, ahí esa cantidad la coloca en la parte superior. Se escucha abajo, a ver, vamos a utilizar el plan B. No sé si son mis audífonos, ya ahí creo que ya me los quité, pero ahí tendría que apegarme un poco más a la computadora. Ahí me escuchan mejor, ya, perfecto. No sé si son los audífonos,
puede ser ya necesitan cambiar. Siempre estoy en esa, pero no me olvido. Ok, volviendo con el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo primero que se está mencionando? Hallar la razón entre niñas y niños. ¿Qué es lo primero que se está mencionando? Ah, mire, ahora cambió el orden. Lo primero que se está mencionando son las niñas. Pero ojo, siempre y cuando esté después de esta palabra clave. Entonces, niñas, ¿a dónde van a ir? ¿Arriba o abajo? Las niñas, ¿a dónde van a ir? ¿Arriba o abajo? Van a ir arriba. Y los niños, que es la otra cantidad, ¿en dónde van a ir? Por descarte, pues si yo digo que una razón es una división entre dos cantidades, ¿en dónde va a ir la palabra, la cantidad niños? Que es niñas, y obviamente niños, que es lo que me está sobrando, va a ir abajo. Le pregunto, ¿quedó exactamente lo mismo a diferencia del primer enunciado? Ahora, si yo reemplazo, ¿cómo me queda? Siguiendo la misma estructura, ¿cómo me va a quedar la fracción o la división? ¿Ok? ¿Cuántas niñas hay? O sea, el problema como tal es el mismo. Lo que ha cambiado es la pregunta. ¿Cuántas niñas hay? Hay dos, perfecto. ¿Y cuántos niños hay? Lo mismo, pues, ¿no? Uno. Es decir, ¿a qué es igual la razón como tal? La razón como tal me quedó ahora igual 2 a 1. O 2 sobre 1, que si usted divide, pues 2 dividido para 1, ¿a qué es igual? 2 dividido para 1, pues eso es igual a 2. Y mire cómo cambió simplemente el orden de la pregunta. Ahora el resultado es igual a 2. ¿Ok? Exacto, solamente varía el orden. Y le puse este ejemplo con esta dualidad para que usted vea que el orden en el cual se dan las cantidades en la pregunta después de la palabra clave es lo que me va a dar el orden de la fracción. Lo que está primero, la cantidad que se expresa primero, va a ir siempre en la parte superior de la fracción y obviamente la otra cantidad va a ir abajo. ¿Ok? Ya, otro ejemplo, ¿sí? Tengo otro ejemplo. Después de este ejemplo, si hay consultas, me dicen, ok, yo con gusto les vuelvo a decir. Vamos a ver si quedó claro. Hasta le pongo con alternativas para ver si quedó claro. Ok, ya aquí ya voy a explicar, ok. Ya voy a explicar para los que recién ingresan. A ver, ¿cuántos estudiantes hay? Bueno, sí han cumplido. Yo dije que si habían 500 dado la clase, si no, no. Ok, vamos a leer el siguiente problema. Si por cada $12 me dan 4 chocolates, halle la razón entre chocolates y dólares. Vamos a ver si quedó claro. Vamos a ver si quedó claro. Un ejemplo, es que así les van a poner, créanme que así les van a poner. Al menos en este tema. Ya mismo vamos a hacer ejercicios de otro subtema. Bueno, ahí se complica un poquito porque hay que hacer un poco más de procedimientos, pero créanme que esto así les van a tomar, ¿ok? Sin exagerar. Y han tomado en evaluaciones pasadas. Incluso creo que a los de ingeniería que deberían tomarles cosas complicadas. No sé si son a los de ingeniería o a los de economía, no me acuerdo. Ejercicios así, dos de las 5 preguntas que le toman son así. Ahora vamos a ver tres, veamos si es verdad. Para los que recién ingresan, lo que estamos viendo en este momento es el concepto de razón. ¿Qué cosa es una razón? Una razón es la división entre dos cantidades. Cantidades puede ser cualquier cosa que usted pueda medir. Tiempo, dinero, distancia, estatura, peso, cantidad de personas, lo que sea. ¿Ok? Si yo leo el problema que me dice, si por cada $12 me dan 4 chocolates, halle la razón entre chocolates y dólares. Le pregunto, ¿cuáles son las cantidades que están en el problema? ¿De qué me habla el problema? ¿Me está hablando de qué? ¿De mujeres? ¿Me está hablando de canciones? ¿De personas? ¿De qué me habla? Mire, ahí Coraima dice algo, pero ojo, dice el 12 lo mencionan primero, pero ¿qué fue lo que yo dije? Usted va a buscar el orden en dónde, en la pregunta, o como tips le di, después de la palabra o de la frase clave, halle la razón. Lo que está después de aquello, es decir, esa frase me da la pauta para yo darle el orden a la fracción. No se olvide de eso, lo mencioné. Lo que esté después de esa palabra clave, hallar la razón, es lo que me va a dar el orden de la división, de la fracción. Es decir, lo que está después, inmediatamente después, al ladito de esa frase,
voy a colocarlo en la parte superior de la fracción y obviamente la otra cantidad debajo. Mire que lo mencioné. ¿Ok? Bueno, más vale que ahorita se equivoquen que después. Y créanme que estudiantes en esos test se equivocan porque a veces lo calculan al revés. Mire que les estoy dando la pauta, la idea para que usted no se confunda. Lo que está después de esa frase, hallar la razón, encuentre la razón es lo que me va a dar el orden. Volviendo a la pregunta que les mencioné, ¿sobre qué me están hablando en esta pregunta, en este ejercicio? ¿Me están hablando de qué cosa? De cantidad de dólares, ¿verdad? Ahí tengo mi primera cantidad. ¿Y me están hablando de qué cosa más? Nadie. Me dicen es la A3, pero ¿de qué me está hablando? Aparte de dólares, me está hablando muy bien, exacto, de chocolate. ¿Sí ven? Por anticiparse, ya ven lo que pasó, se equivocaron. Perfecto. Entonces, tengo dos alternativas, o que me quede dólares dividido para chocolates, o que me quede chocolates dividido para dólares. Es decir, tengo el 50% de triunfar en este ejercicio. Pero como le mencioné unas veces, reiteradas veces, el orden me lo va a dar justamente la palabra clave, halle la razón. Entonces acá tengo mi palabra clave, hallar la razón. Entonces eso me va a dar la idea del orden que debo de seguir, hallar la razón. Ahora sí le vuelvo a preguntar, ¿qué está primero, de izquierda a derecha? Porque nosotros leemos y escribimos de izquierda a derecha. ¿Qué está primero después de esa palabra clave? ¿Los chocolates o los dólares? ¿Quién dice chocolates? ¿Quién dice dólares? Véalo bien, está sencillito, pues no. Perfecto. Dólares, no, dólares está al final. Lo que está después, al ladito de hallar la razón, pues es la variable o la cantidad chocolate. Entonces, chocolate, ¿en dónde va? ¿En la parte superior o en la parte inferior de la división? Va a ir arriba, en la parte superior. Ok, entonces acá vamos a colocar a nuestra variable chocolates. Cantidad de chocolates. Pongo simplemente chocolates para que no me demore mucho. Pero ahí en realidad sería cantidad de chocolates. Y en la parte de abajo, ¿cuál sería la otra variable que voy a colocar? Pues si estamos hablando de dólares y chocolates, pues por lógica, la otra variable que me queda es dólares o dinero, como usted quiera colocarlo o llamar, pues no. Es decir, ese va a ser el orden de la razón. Lo que valga la cantidad de chocolates dividido para lo que valga la cantidad de dólares. Ahora que me queda por hacer simplemente es reemplazar los numeritos en esas cantidades, en esas variables. ¿Cuántos chocolates hay en el problema? ¿Cuántos chocolates hay en el problema? ¿Hay cuántos? A ver, cuatro, ¿ok? Sí, cuatro chocolates dividido para cuántos dólares hay en el problema o se están mencionando en el problema. Dividido para 12, ¿ok? 4 dividido para 12, es decir, esa es la razón que me están pidiendo. Ya lo que queda simplemente es simplificar aquello, ya sea manualmente o trabajándolo en su calculadora o pensando, pues, ¿no? En su cabeza directamente. ¿Cuánto es 4 dividido para 12? Yo esto lo puedo simplificar, si lo queremos hacer a mano, pues sería lo siguiente. Cuarta de 4 es 1, es decir, 4 dividido para 4 es 1. Y cuarta de 12, 12 dividido para 4 es igual a 3. ¿Ok? Es decir, ¿a qué es igual la razón? Ya simplificando, 4 dividido para 12, pues simplemente es igual a ¿cuánto? Eso es igual a 1 dividido para 3. ¿Ok? 4, acá lo voy a poner más grande. 4, que es la cantidad de chocolates que había, dividido para la cantidad de dineros, que es, o dólares, que es 12. ¿Cómo me queda? 4 dividido para 12, eso es igual a un tercio. Que ahí lo pongo un poquito más grande para que se vea. ¿Ok? Un tercio. Y esa sería la respuesta. Así de simple. Un tercio. Es decir, elegiríamos la alternativa A. ¿Ok? Alternativa A. Le pregunto, ¿qué hubiese pasado si me hubiesen preguntado lo siguiente? Ahora halle la razón entre dólares y chocolate. Halle la razón entre dólares y chocolate. Dice Marina, pero en el ejercicio pide fracción es opcional. Digamos que todo está en función de las alternativas, como le digo. Si en las alternativas usted hubiese tenido, por ejemplo, no sé,
tal como me salió ahorita, por ejemplo, 4 sobre 12 sin simplificar y ve que las otras no coinciden con aquello, entonces usted ahí selecciona eso. Siempre debe seleccionar lo que más se le acerque a su respuesta. En este caso, pues, 4 sobre 12 veo que se puede simplificar. Sacar cuarta de 4 es 1 y cuarta de 12 3, entonces me queda un tercio, que se acerca a la alternativa A. No es que se acerca, sino es la alternativa A. ¿Ok? Dice, si un cuarto, a ver, Camilo, ya, volvamos a la pregunta que acabo de mencionar. ¿Qué hubiese pasado si ahora me dicen hallar? Y lo voy a colocar aquí, vamos a ver. Si ahora me dicen lo siguiente, hallar la razón entre dólares y chocolate. Le pregunto, ¿me queda lo mismo o cambia? ¿Y qué alternativa usted elegiría? Imagínese que esta sea la pregunta. ¿Qué alternativa elegiría si ahora esta es la pregunta? Ok, veamos. Entonces, utilizando el concepto de razón, razón es una división entre dos cantidades. En este caso, pues las cantidades siguen siendo las mismas, dólares y chocolate. Lo que va a cambiar ahora es el orden, porque no se olvide, el orden me lo va a dar justamente la pregunta. Lo que está después de esta palabra clave, hallar la razón. Lo que esté primero, que en este caso es dólares, va a ir en la parte superior y obviamente chocolates, que es lo último o lo posterior a aquello va a ir en la parte inferior. Entonces, ¿cómo me queda la división ahora? ¿Qué va en la parte superior? La parte superior ahora va dólares, porque es lo primero que se está mencionando después de esa palabra clave, hallar la razón. Y abajo pues irá chocolates, que es la otra variable que está interactuando o interviniendo en el problema. ¿Se da cuenta? Ahora la razón cambió. Ya no es de chocolates a dólares, sino de dólares a chocolate. ¿Cuál es el siguiente paso? Simplemente reemplazar los valores. ¿Cuántos dólares tengo en el problema? ¿Cuántos, es decir, qué numerito voy a colocar en la parte superior? Voy a colocar 12, muy bien, porque tengo 12 dólares. Y en la parte inferior, ¿qué número voy a colocar? ¿Cuántos chocolates hay en el problema? 4. ¿Ok? Entonces, si se da cuenta que ahora la razón cambió. Ya no es 4 a 12, sino es 12 a 4. Y trabajando aquello, simplificando en su calculadora o si se sabe las tablas de dividir, ¿cuánto es 12 dividido para 4? Puede hacer el mismo procedimiento, simplificar o ya de manera directa, pues, ¿no? Si usted tiene una pizza de 12 porciones y hay 4 personas, ¿cuántas porciones le va a tocar a cada persona? 12 dividido para 4 es igual a 3. Es decir, me queda ahora la alternativa B. Si se da cuenta, vamos a ver, dice acá, pero fue una cantidad y unos problemas, razones, pero tienen tres cantidades, ¿cómo se hace ahí este problema? Ya, eso lo vamos a ver con regla de tres compuestas. Ya, eso en la próxima clase creo que vamos a ver ese. Todo lo que está ahí lo vamos a tratar de abordar. Como les mencioné, el curso gratuito está compuesto de dos clases en vivo, martes y jueves, y les grabaré de 2 a 3 videos con ejercicios adicionales a los que ya se ha visto, es decir, para que ustedes refuercen aquello. Puede ser que dependiendo del tema, la complejidad, sean 3 clases a la semana en vivo y 2 o 3 videos que les pase, o sea, los grabaré para pasárselos a ustedes, pero de que vamos a ver casi todo, vamos a ver casi todo. ¿Ok? Dice, pero ya no va 3 a 1. Si usted quiere, buena pregunta, lo puede dejar 3 a 1. ¿Ok? Para que se entienda que la razón ahora es de 3 a 1. Por cada $3, ahora habrá un chocolate. Lo puede dejar así o simplemente ya simplificado. 3 dividido para 1 es 3. ¿Ok? Consultas hasta allí. Consultas. Como le digo, parece que fuera complicado, pero no lo es, o viceversa. Parece que no lo fuera, pero si usted no toma el orden en cuenta, puede equivocarse y perder puntos a vaca, como se dice. ¿Ok? Preguntas. ¿Es confuso? Sí, pero no. Como les digo, el tips está ¿qué cosa? Busque la palabrita clave, hallar la razón. Búsquela, búsquela. ¿Dónde está? Acá está, mire. Aquí la voy a encerrar con otro color bien grande, ¿ok? Ya para terminar aquello. Esta es la palabra clave. Halle la razón. Lo que está a la derecha va a ser la variable que yo voy a colocar en la parte superior de la fracción. ¿Qué es lo que está al lado derecho más cercano de esa frase? ¿Chocolates o dólares? Volviendo al ejemplo anterior. Dejen borrar esto.
¿Ok? Volviendo al ejemplo anterior, ¿qué es lo que está en la parte superior o dónde voy a colocar dólares y dónde voy a colocar chocolates? Facilito, profesor. Lo que esté primerito, mire, que lo voy a colocar para que le tomen una foto o algo por el estilo. A ver, lo que está primerito al lado derecho de esa palabra clave, voy a colocarlo en la parte superior de la fracción, mire, arriba, ¿ok? Y lo que sobra, pues, lo que está al final, lo que está al final después de esa palabra clave, hallar la razón, pues, en cambio lo voy a colocar ¿a dónde? Abajo de la fracción. Entonces ahí me va a dar el orden aquello, pues, ¿no? Arriba y abajo. Ahí, listo. Eso es el resumen. Lo que está al lado derecho más próximo, la cantidad que esté a la derecha más próxima va a indicarme que va a colocar en la parte superior de la fracción y lo demás pues en la parte inferior. ¿Ok? Por ejemplo, si me hubiesen dicho, haya la razón entre, no sé, entre dinero y cantidad de personas. Entonces, si me dice eso, en la parte superior colocaré dinero y en la parte de abajo cantidad de personas. Y listo, eso es todo lo que usted tiene que hacer. ¿Ok? Dice, claro, bueno, otra cosa es cuando ya son los exámenes más que todo. No estés, bueno, es un pequeño calentamiento, pero los exámenes es otra cosa. ¿Ok? Listo. Ahora si alguna consulta, pregunta, dudas, inquietudes, sino para avanzar al siguiente tema. Es decir, la clase está quedando grabada. ¿Ok? Creo, sí, sí está grabándose. Consultas, preguntas. Ok, ya, hagamos un último ejemplo, ya. Un último ejemplo para avanzar aquello. A ver, ¿qué pasa si le digo lo siguiente? Ok, para que lo haga rapidito. Eh, en una, en una casa, por cada eh, ocho, ocho camisetas, hay cuatro pantalones. ¿Ok? Halle la razón entre camisetas y pantalones. ¿Ok? A ver, para que sean de confianza. Yo sé que para algunos se les hace complicado, bueno, fácil, pero bueno, pantalones, pantalones. A ver, hágalo rapidito ahí. ¿Ok? Como le digo, ¿dónde está el truco aquí? O sea, más que truco es lo que le va a dar el orden. Primero, ¿sobre qué están mencionándose en el problema? ¿De qué se está hablando en el problema? El problema me está hablando de qué, de huevos, de gallinas, de vacas. Muy bien, de camisetas y de pantalones. Ese es el primer paso, identificar las variables. ¿De qué me está hablando el ejercicio? El segundo paso es ubicar el orden. ¿Qué les dije? ¿Qué frase me va a dar el orden? ¿O en dónde voy a ver el orden? El orden lo voy a ver justamente acá, en esta palabra clave. ¿Okay? Hallar la razón, encuentre la razón, determine la razón como sea. Pero cuando me está dando esa pauta, que yo digo, ah, perfecto. Lo que me están dando después de esa frase, ¿ok? Inmediatamente después va a ser ¿qué cosa? El numerador, es decir, lo que voy a colocar en dónde? En la parte superior. Entonces, camisetas, ¿en dónde va a ir? ¿Arriba o abajo de la fracción? Ahí está, clarito, muy bien. En la parte superior, arriba. Y por ende, la otra variable, ¿en dónde voy a colocar? O sea, aquí no hay cómo perderse, porque como es una división, o va arriba o abajo, las cosas. Entonces, ahora pantalones, que es lo último, va a ir abajo. O sea, va con esa sincronización. Si se dan cuenta, lo primero que me mencionan después de la palabra clave va a ir arriba. Y lo último que me mencionan, que en este caso son pantalones, va a ir abajo. Eso es todo. Abajo. Por tanto, ¿cómo me quedaría la razón? ¿Para camisetas dividido para pantalones o pantalones dividido para camisetas? Me queda pues lo primero, va camisetas, porque es lo que me están mencionando primero, si se dan cuenta, y abajo va a ir pantalones, porque es lo último que me están mencionando. Camisetas dividido para pantalones. Al dividir esto, ok, o mejor dicho, al efectuar el reemplazo de cantidades, ¿cómo me queda? ¿Cuántas camisetas hay según el problema? Hay 8 camisetas, perfecto. ¿Y cuántos pantalones hay? Hay
4 pantalones. Siempre complete acorde a lo que usted tiene. 8 camisetas, el numerito 8 va a ir en la parte superior. ¿Por qué? Porque camiseta, según el orden que acabo de encontrar, va a ir en la parte superior. Por tanto, el 8, que equivale a la cantidad de camisetas, va a ir en la parte superior. Y el 4, que es la cantidad de pantalones, como pantalones va en la parte inferior abajo, pues va a ir abajo. Y eso es todo. Ya lo que me hace falta de trabajar es la simplificación o dividir como usted quiera hacerlo. ¿Cómo me queda aquello? 8 dividido para 4. 8 dividido para 4, pues simplemente eso es igual a 2. Y listo, eso es todo. Usted lo puede dejar expresado como 2 o lo puede dejar expresado como 2 dividido para 1. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y eso es todo. Ahí ya les queda un poco más claro. Como le digo, la clave está acá. Acá está la clave. Ahí está la clave. Listo, como está fácil, entonces ya les quedó claro a todos. Sigamos. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente subtema. Vamos a hablar ahora sobre proporciones. ¿Ok? Dice si fuera un número impar arriba y abajo par, bueno, ahí no se puede simplificar. Ahí no se puede bueno, dependiendo, pues, ¿no? Ahí usted tiene que ver si se puede simplificar o no. Siempre le digo a los estudiantes, con la calculadora se pueden ayudar tranquilamente. En matemáticas, al menos en los exámenes, algunos sí le dejan utilizar la calculadora. Ahora, vamos a ver el concepto de proporción. ¿Qué es una proporción? La definición me dice que es la igualdad entre dos razones. Es decir, me va a quedar de la siguiente forma. Si una razón yo la expresaba como una división entre dos cantidades, ahora una proporción es la igualdad entre dos razones. ¿Ok? ¿Cómo se lee esto? Esto se lee de la siguiente forma. A es a B como C es a D. A es a B como C es a D. Es decir, lo podemos traducir de la siguiente forma. ¿Se acuerdan cómo se leía una razón? Se leía A es a B, ¿ok? Y el signo igual podemos decir que aquí se puede leer como la palabra como, ¿ok? Como la palabra como. Entonces me quedaría A es a B como C es a D. Sobre aquello vamos a hablar o vamos a resolver ejercicios ya tipo test después. Porque para esto, una forma de resolver ejercicios de proporcionalidad es lo que vamos a ver ya mismo, la famosa regla de tres. Pero esa es la estructura de una proporción. Es la igualdad, ¿ok? Entre dos razones, entre dos divisiones. Esa es una proporción. Y la idea de una proporción es que nos van a dar tres números y a partir de esos tres números vamos a encontrar el cuarto, que eso mismo podemos hacerlo con lo que le acabo de mencionar, con la famosa regla de tres que ya la vamos a ver. Pero esta es la parte teórica como tal, de una proporción. Es la igualdad entre dos divisiones, entre dos razones. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre la proporcionalidad. ¿Qué cosa es la proporcionalidad? Proporcionalidad es identificar qué van a pasar con las variables dependiendo del problema. ¿Ok? ¿Cómo están interactuando entre ellas, entre sí las variables? ¿Qué está pasando con una variable? ¿Qué está pasando con la otra? Eso es la proporcionalidad. Tenemos dos casos. ¿Ok? Ya vamos a ver, o sea, esto que está aquí, como le digo, lo vamos a ver con regla de tres. ¿Ok? Esto es simplemente el concepto. Ya mismo con ejercicios de regla de tres vamos a ver. ¿Ok? Existen dos tipos de proporcionalidad, la directa y la inversa. ¿Cuándo se dice que la proporcionalidad o la relación es directa? Si las dos cantidades, esto es teoría por si acaso, como le digo, siempre queda más claro con ejercicios, con práctica como tal. Directa es cuando las dos cantidades aumentan al mismo tiempo. ¿Ok? O el otro caso es cuando las dos cantidades disminuyen al mismo tiempo. Y la otra forma o el otro tipo de proporcionalidad es cuando es inversa. Inversa es cuando una cantidad en cambio aumenta y la otra disminuye o una cantidad disminuye y la otra aumenta. Para fines prácticos, vamos a quedarnos con este caso para la directa y con este caso para la inversa. Si vemos que las dos cantidades aumentan al mismo tiempo, decimos que es directa. En cambio, si una aumenta y la otra disminuye, podemos decir que es inversa. Podemos decir que directa es como una relación sana, ¿verdad? Los dos están de acuerdo. Si los dos dicen que sí,
Si uno dice que sí, el otro también dice que sí. O si uno dice que no, el otro también dice que no. En cambio, la inversa como una relación tóxica, pues, ¿no? Uno dice sí y la otro dice no, o viceversa. Uno dice no y el otro dice sí. Esa es la forma de relacionar lo que son las proporcionalidades. Vuelvo a repetir, proporcionalidad podemos tener dos casos, directa e inversa. Directa es cuando o las dos cantidades aumentan al mismo tiempo o las dos cantidades disminuyen al mismo tiempo, es decir, se ponen de acuerdo. En cambio, inversa es cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye, o una disminuye y la otra aumenta. Mira, profesor, pero ¿qué es eso de aumentar? Ya vamos a ver con ejemplos. Esta es la parte teórica nada más. Vamos a hacer pequeños ejercicios conceptuales para que usted vaya introduciéndose a esto de las proporcionalidades. ¿Ok? Vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Ok? Ya, listo. Vamos a ver. Primera consulta, primera pregunta, analícelo. No lance por lanzar, oiga, no se lance de una. ¿Ok? No se lance de una. Piénselo un poquito. ¿Qué nos dice? Vamos a ver el primer ejercicio conceptual para que usted entienda y podamos relacionar la proporcionalidad, verificar si es directa o inversa. Entre más horas trabaje, ganaré más o menos dinero. ¿Ok? Entre más horas trabaje, ganaré más o menos dinero. Antes de eso, le consulto sobre qué habla este problema, esta situación. ¿Cuáles son las cantidades que tenemos en el problema? ¿De qué me está hablando? Me está hablando de dinero, muy bien, y me está hablando de horas. Perfecto. Me están hablando aquí de dinero y de horas. Horas y dinero. Perfecto. Tengo las dos variables, las dos cantidades que están interviniendo en el problema. Entonces aquí voy a colocar la variable horas, y por acá la variable dinero. Le pregunto, según el problema, ¿la variable hora u horas está aumentando o está disminuyendo? Me dice entre más horas trabaja. ¿Eso qué significa? ¿Aumentar o disminuir? Aumentar, ¿verdad? Por tanto, ¿cómo lo represento? ¿Con una flecha que sube o con una flecha que baja? Que sube, pues, ¿no? Es lógico pensar aquello. Entonces, perfecto. Le pregunto, ahora sí, entre más horas trabaje, pero piénselo, no se lance de una. Incluso póngase en la situación. Para este tipo de ejercicios es muy importante analizar la proporcionalidad. Y para aquello, como tips le digo, hagan suyo el ejercicio. Pónganse ustedes en el ejemplo. Más que todos los que han trabajado, pues ya saben cómo o cuál sería la respuesta aquí. O si no ha trabajado por lógica, le pregunto despacito, entre más horas usted trabaje, ¿ganará más o ganará menos dinero? Entre más horas usted trabaje. Obviamente, ciertos casos que los jefes los explotan y así trabajen más les pagan lo mismo, pero en un caso hipotético, pues, ¿no? Entre más horas trabaje, obviamente va a ganar más dinero, ¿no? Es absurdo pensar que usted trabaja más para ganar menos dinero. ¿Tiene sentido eso? Que usted trabaje más para que le den menos dinero. No, pues obviamente usted trabaja más horas para ganar más dinero. ¿Ok? Por tanto, le pregunto si las dos variables están aumentando al mismo tiempo, es decir, las dos flechas suben, ¿qué tipo de relación será? ¿Directa o inversa? Deme un segundo que no sé quién me está llamando. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, nunca me llame, porque sí es complicado. Ya, directa o inversa. Ahí está la ayuda que les pongo en la parte superior. No se olvide, si las dos variables aumentan al mismo tiempo, o también puede darse el caso de que las dos variables disminuyan al mismo tiempo, decimos que es una proporcionalidad o una relación directa. En cambio, si una aumenta y la otra disminuye o viceversa, decimos que es inversa, pues, ¿no? ¿Qué pasa si hubiese preguntado lo siguiente para ver si les quedó claro? Entonces aquí es directa, muy bien. ¿Por qué? Porque las dos variables aumentan al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa si yo acá en la pregunta que hubiese formulado le cambio y en lugar de ponerle más, le pongo menos?
Le pregunto, ¿seguirá siendo directa o ya será inversa? Vamos a ver si es verdad. Ok, piénselo bien, analícelo. ¿Seguirá siendo directa o ahora cambia y se convertirá en inversa la relación? Dicen inversa, miren, dicen que es inversa. Ok, vamos a ver si es verdad. Dice, entre menos horas trabaje, ganaré más o menos dinero. Ahora, ¿qué pasa con la variable horas? ¿Está aumentando o está disminuyendo en función de esa pregunta? Me dice menos horas trabaja, entonces significa que la variable aumenta o disminuye. Disminuye, o sea, por lógica, pues no, por tanto le pongo una flecha que baja, representando de que esa variable está disminuyendo, menos horas trabaja. Ahora le pregunto, ahí viene la pregunta, si trabajo menos horas, ¿ganaré más o menos dinero? Más dinero, seguro. Usted trabaja menos horas para ganar más dinero. Usted, si trabaja menos horas, pues obviamente va a ganar menos dinero. ¿Ok? Por ejemplo, si antes trabajaba 10 horas, si ahora trabaja solamente una hora, lo lógico sería creer que va a ganar menos dinero. Y si las dos variables disminuyen al mismo tiempo, ¿seguirá siendo directa o ahora se convierte en inversa? No se olvide, directa, mírelo de esa forma, como una relación sana. Los dos van o están de acuerdo. Si uno sube, el otro también sube. Si uno baja, el otro también baja. Y la inversa como una relación tóxica. Si uno dice que sí o si uno sube, el otro dice que no, el otro baja. Entonces, me queda exactamente lo mismo. Si se dan cuenta que no me importa qué pasa con una variable, si aumenta o disminuye. Lo que en realidad me importa es qué está pasando con las dos variables. Cómo se relacionan las dos variables. ¿Ok? Entonces, sin embargo, o si bien es cierto, le cambié una palabrita, la respuesta es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque entre más horas trabaje, ya volviendo al ejercicio, simplemente le pongo eso para que piense un poquito. Entre más horas trabaje, obviamente voy a ganar más dinero. ¿Ok? Más horas, más dinero. Entre más horas, más dinero. No me, o sea, yo sé que tienen consultas y todo, mándenme un audio, un mensaje, pero no intente llamar. Es un poquito complicado. Ese sonido me aturde. Yo sé que me van a estafar o algo. A ver, listo, vamos con otro ejercicio. Piénselo un poquito, siga los procedimientos o el procedimiento que hice y me dice qué pasa ahora con ese enunciado. Entre más personas limpien la casa, se demorarán más o menos tiempo en terminarla. ¿Ok? Entre más personas limpien la casa, se demorarán más o menos tiempo en terminar. Para las personas que recién ingresan o por ahí están media tambaleando, estamos hablando de proporcionalidad. ¿Y qué es la proporcionalidad? Es cómo se relacionan las dos cantidades. Existen dos casos, que la proporcionalidad sea directa o que la proporcionalidad sea inversa. Directa, ¿cuándo pasa? Cuando las dos cantidades aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Inversa es cuando una aumenta y la otra disminuye, o una disminuye y la otra aumenta. Y eso lo vamos a establecer dependiendo de la lógica que se tenga, pues no. Entre más horas trabaje, mire que está el ejercicio clarito, entre más, mire, más la flecha sube, horas trabaje, ¿qué va a pasar con el dinero que yo voy a obtener? ¿Será mayor o menor? O sea, una pregunta de lógica, no es nada del otro mundo. Entre más horas trabaje, obviamente voy a ganar más dinero. Y si las dos variables van de la mano, es decir, aumentan al mismo tiempo, ¿qué pasa con la relación? ¿Será directa o será inversa? Estoy explicando por si acaso para los que por ahí están medios confundidos. Directa, así es, directa. Eso es todo. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Ok? Entre más personas limpien la casa, se demorarán más o menos tiempo en terminar. Le pregunto, para ir despacito, paso a paso, ¿cuáles son las variables que tengo en el problema? ¿Sobre qué me está hablando el problema? ¿Ok? Dígamelo por el chat. A ver, aquí era
horas, ¿ok? Y acá era dinero. Me están hablando de qué cosa, muy bien, de cantidad de personas y la otra variable es tiempo, ¿verdad? O sea, aquí está cantidad de personas y acá está el tiempo. Perfecto. Entonces voy a colocar acá para ir haciendo el análisis, como tal, un análisis no tan complicado. Vamos a ponerle personas simplemente. Personas, ¿ok? Y acá tengo la variable tiempo, ¿ok? Variable personas y variable tiempo. Le pregunto, ¿qué está pasando con la variable personas según el ejercicio? ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿Qué me dice? Entre más personas, muy bien, está aumentando, ¿ok? Según eso, ¿qué va a pasar con la variable tiempo? Lea el problema, como siempre le digo. Imagínese que usted está en la situación, ¿ok? Imagínese que usted está en la situación y analícelo de forma lógica. Si hay más personas que me están ayudando a limpiar la casa, me voy a demorar más o menos tiempo en terminarla. ¿Qué dice usted? Tiene dos alternativas, o que tiempo aumente o que tiempo disminuye. ¿Tiene sentido? Espérense ahí un ratito en el chat. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Tiene sentido creer o pensar que entre más personas me estén ayudando, me voy a demorar o nos vamos a demorar más tiempo en terminar aquello? ¿Tiene sentido eso? Que yo busque más personas para demorarme más tiempo. Una empresa, imagínense una empresa, la empresa contrata a más personas para demorarse más tiempo en hacer algo, un producto. ¿Tiene sentido aquello? Como le digo, siempre hay una respuesta que es muy lógica y una que es descabellada. En el ejercicio anterior, ¿tenía sentido decir que entre más horas yo voy a ganar menos dinero si me estoy sacando el aire trabajando? Obviamente que no, si se da cuenta. Acá lo mismo, le pregunto, entre más personas nos vamos a demorar en hacer esa limpieza mucho más tiempo. Claro que no. Usted justamente busca a más personas para que ese trabajo se lo efectúe en el menor tiempo posible. Supongamos, usted está limpiando su casa y quiere salir con su novio o con su novia. Entonces, ¿qué dice? Ah, ya, voy a buscar a alguien que me ayude. ¿Para qué? Para desocuparme más temprano. Es decir, entre más personas me estén ayudando, me voy a demorar más o menos tiempo en terminar de hacer eso. Ahora sí, le pregunto para ver si todos están de acuerdo. Entre más personas me voy a demorar en terminar ese trabajo. Mírelo como un trabajo. Limpiar la casa es lo mismo que lavar los platos, que pintar la casa, que arreglar computadoras. Cualquier trabajo lo puedo realizar de esa forma. Entre más personas me ayuden en terminar ese trabajo, será más o menos tiempo. Obviamente, menos tiempo. ¿Ok? Si se dan cuenta, simplemente es utilizar la lógica. Siempre hay una respuesta que es sumamente lógica y otra que no tiene sentido. Y si una variable aumenta y la otra disminuye, ¿qué tipo de relación será? Si una aumenta y la no disminuye, no se olvide, relación inversa como una relación tóxica. Uno dice que sí y otro dice que no. Grábese eso. Y directa es cuando las dos variables están a la par, o suben o bajan al mismo tiempo. Entonces, en este caso, como acá me olvidé de colocar, la relación en el primer ejercicio es directa, porque las dos aumentan al mismo tiempo, directa. Y en cambio acá, pues una variable aumenta y la otra disminuye. Entonces, decimos que es inversa. ¿Ok? Directa e inversa. Indirecta y acá es inversa. ¿Ok? Si se dan cuenta, es utilizando simplemente la lógica. Siempre una respuesta lógica y otra respuesta absurda. Inversa. ¿Ok? Exacto, exacto. Vamos con otra pregunta para ir reforzando aquello. Y se den cuenta la diferencia entre directa e inversa. Para luego, ahora sí, hacer ejercicios de regla de tres y ya involucrar todo lo que acabamos de ver. Dice lo siguiente, piénselo un poquito. Entre más comida se compre, se gastará más o menos dinero. Entre más comida se compre, se gastará más o menos dinero. Que vamos a hacerlo despacito, tranquilos. Vamos a hacerlo despacito. Venga, profesora, así mismo me dijo mi ex.
¿Cuáles son las variables que hay en el problema? Muy bien, comida y dinero. Dinero o comida, como usted quiera involucrarle. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, las dos variables que tengo son comida, cantidad de comida, que la voy a encerrar en un círculo, y la otra variable es cantidad de dinero, ¿ok? Cantidad de comida, y la otra variable es cantidad de dinero. Veamos qué pasa con estas dos variables, ¿ok? Comida y la otra es dinero. ¿Qué está pasando con la variable cantidad? ¿Está aumentando o está disminuyendo? La variable cantidad de comida. Según el problema me dice, entre más comida, es decir, está aumentando. Ella está aumentando. Según eso, ¿qué pasa con la variable dinero? Entre más comida quiera comprar, voy a gastar más o menos dinero. Siempre póngase en el ejemplo. Imagínese que usted va al mercado, al supermercado, a lo que sea. Si compra un pollo, ¿verdad? ¿Ok? Va a gastar cierta cantidad de dinero. Pero si ya no compra un pollo, sino que compra 10 pollos, le pregunto, por esa cantidad de pollos que aumentó, cantidad de comida que aumentó, va a gastar más o menos dinero. ¿Ok? Más dinero. ¿Ok? Más dinero. Es decir, la otra variable también aumenta. Y si las dos variables aumentan al mismo tiempo, ¿qué tipo de proporcionalidad o relación hay? ¿Directa o inversa? Directa. Muy bien. Entonces aquí colocamos que la relación entre comida y dinero es directa. Le pregunto, para ver si quedó claro según lo que expliqué en el ejercicio número uno. Si aquí en lugar de colocarle la palabra más, que la palabra más, hubiese colocado la palabra menos, ¿influye en algo el resultado de que eso deje de ser directo? La relación deje de ser directa. ¿Influye sí o no? ¿Sí o no? Piénselo un poquito, ¿ok? Claro que no. Da lo mismo que la primera variable aumente o que disminuye para saber la proporcionalidad. Hagamos otra vez la prueba. Vamos a ver si es verdad. Quedamos en que la relación entre comida y dinero era directa. Vamos a hacer ese cambio, pero que usted se dé cuenta y piense un poco. No solamente se quede con lo que digo, sino que analice los casos que existen. ¿Ok? Vamos a ver si cambia o no. Vamos a ver. Quedamos en que era directa, ¿ok? La relación era directa. Ahora, ¿qué pasa con la variable comida según el pequeño cambio que le estoy haciendo? ¿Qué pasa con la variable comida? ¿Está aumentando o está disminuyendo según el pequeño cambio que le acabo de hacer? Disminuye, perfecto, muy bien. Mire, a pesar de que le hicimos ese cambio, vamos a ver qué pasa con la relación. Entre menos comida, ahora cambia la pregunta, entre menos comida yo compre, voy a gastar más o menos dinero. Entre menos comidas compre, voy a gastar más o menos dinero. Voy a gastar, pues obviamente, menos comida, menos dinero. Y le pregunto, ¿la relación sigue siendo directa o ahora se convierte en inversa? ¿Qué está pasando con las dos variables? Ahora, las dos variables, si bien es cierto, no suben al mismo tiempo, las variables ahora ¿qué pasa? Están disminuyendo, pero al mismo tiempo. Es decir, ¿es directa o no es directa? ¿Es directa o es inversa? Sigue siendo directa. ¿Por qué? Porque lo que me interesa no es si suben o bajan. La diferencia entre directa e inversa es que si las dos aumentan, o disminuyen, pero al mismo tiempo es directa. Pero en cambio, si una sube, la otra baja, o viceversa, una baja y la otra sube, ahí decimos que es inversa. Es decir, en este tipo de ejercicios, da lo mismo si la primera variable aumenta o disminuye, lo que me interesa es ver el comportamiento entre estas dos cantidades. ¿Qué está pasando entre estas dos cantidades? Da lo mismo decir que la primera cantidad aumenta, que la primera cantidad disminuye, lo que necesito es ver el comportamiento, cómo están interactuando entre sí estas variables. ¿Sí se da cuenta? Ok, listo. Vamos con un último ejercicio. Creo que hay un último ejercicio de aquello. Ok. Entre más, bueno, esto tiene que saber la mayoría porque imagino que van a fiestas. Ok. No es como el profesor que solamente pasa esclavizado. Entre más personas estén en la fiesta,
la bebida se acabará en más o menos tiempo. Entre más personas estén en la fiesta, la bebida se acabará en más o menos tiempo. Bueno, la bebida que usted quiere. Yo no sé de bebidas, ni sé qué tipos de bebidas hay. Bueno, la clásica creo que es la cerveza. ¿Ok? Imagínese, póngase en el ejemplo ahí. ¿Qué pasa si usted tiene una fiesta? Siempre idealice el ejemplo, haga lo suyo. ¿Ok? Que usted es el dueño de la fiesta, usted es el anfitrión, usted es el que está cumpliendo años. Y compra una java de cerveza. No sé cuántas vienen, pero bueno, una java de cerveza. ¿Qué pasa si vienen más personas? Esa bebida se va a terminar o acabar en más o menos tiempo. Vamos a hacerlo despacito. Se la puse ahí para que la vaya pensando. A ver, vamos a ver. Le pregunto, ¿cuáles son las variables que existen en el problema? ¿De qué me habla el problema? El problema me habla de cantidad de personas, ¿ok? Y la otra variable es el tiempo, que en el contexto de una bebida, que algo que se está consumiendo. Bebida es lo mismo que alimento, o sea, para fines del ejercicio es exactamente lo mismo. Ok, listo. Ahora vamos a colocar aquí la variable personas, y por acá la variable tiempo, porque son las dos variables que están interactuando en el problema, ¿verdad? Personas, cantidad de personas y tiempo. Le pregunto, según el problema, ¿la variable personas está aumentando o está disminuyendo? Según el problema, ¿no? Está aumentando. Perfecto. Muy bien. Le pregunto, para ver si quedó claro, ¿cambia en algo al decir que la variable personas aumenta y decir que ahora disminuye? ¿Cambia en algo o queda lo mismo? Queda lo mismo, tal como acabamos de analizar con los otros. Da lo mismo decir que una variable aumenta que la otra disminuye. Lo que me importa es cómo interactúan entre sí las variables. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Porque este concepto lo vamos a aplicar para hacer ejercicios de regla de tres. ¿Ok? Entonces, da lo mismo decir que una variable aumente o que la otra variable disminuye. Lo que me interesa es cómo están funcionando las dos variables entre sí. Perfecto. Ahora sí, la variable personas aumenta. Le pregunto, si hay más personas en la fiesta, la bebida, ¿ok? Cualquier bebida que sea, incluso puede ser cola, agua, hidratante, lo que sea, se acabará en más o menos tiempo. Piénselo, a ver, piénselo un poquito. Como le digo, siempre hay una respuesta que es lógica y una que es absurda. Tiene sentido decir lo siguiente, entre más personas estén en la fiesta, la bebida se va a acabar en más tiempo. ¿Tiene sentido eso? Entre más personas, la bebida va a durar más. ¿Tiene sentido decir eso? ¿Sí o no? No, pues obviamente entre más personas, esa bebida, como hay más personas consumiendo aquello, esa bebida se va a acabar en menos tiempo. ¿Ok? Por tanto, ¿qué tipo de proporcionalidad existe? ¿Directa o inversa? ¿Ok? Va a ser de forma, si una aumenta y la otra disminuye, decimos que la relación es, acá me olvidé colocar en el tercer ejercicio, bueno, acá era directa, se me borró creo, directa, y en cambio acá, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser de tipo inversa. Una aumenta y la otra disminuye. ¿Ok? Dice, es como el dicho, exacto, muy bien, eso también lo sé mencionar, es como el dicho tradicional, entre menos boca, más nos toca. Si se da cuenta, una variable aumenta, la otra variable disminuye. Y eso aplica para bebidas y para comida también. Puede ser que le pregunten entre más, no sé, entre más libras de papa, entre más libras de carne, entre más comida de forma general, el ejemplo o la respuesta va a ser exactamente la misma. Incluso entre personas y animales, porque al fin y al cabo somos seres humanos que nos nutrimos de cualquier componente. Entonces, el mismo ejemplo, la misma respuesta. ¿Ok? Listo, hasta aquí alguna consulta. Claro, porque incluso las plantas también se alimentan de agua y de nutrientes. ¿Ok? Hasta aquí alguna consulta. ¿Sí les quedó claro cuál es la diferencia entre directa e inversa? Y ojo, preguntas así les pueden hacer en ustedes también. De hecho, en un banco de preguntas que tengo, bueno, lo que tomaron en la nivelación pasada, les tomaron. Aparte de estas clases, también les voy a preparar simuladores de preguntas teóricas, porque también hay preguntas teóricas que le toman.
como por ejemplo de estas o de otros temas que ya vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Ok? Listo. Perfecto, se está entendiendo porque ahorita sí viene lo bueno. Ahorita sí ya nos vamos a ensuciar y ya vamos a tener números. Le hago otra pregunta. A mí me gusta que usted piense, que razone, no solamente se quede con el conocimiento, sino que también analice el por qué. Le pregunto, para saber la proporcionalidad necesitamos de números, es decir, cuántas horas, cuánto dinero, cuántas personas, cantidad de comida, cantidad de tiempo, etcétera. Para saber la proporcionalidad, es decir, si es directa o inversa, necesitamos conocer los numeritos, ¿no? Justamente le pongo esto. No se necesitan los números para saber el tipo de proporcionalidad. Dicho esto, ahora sí vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver ahora el concepto, lo que más se utiliza, que es la regla de tres. Como le menciono, este tema no solamente le van a tomar en pensamiento computacional, sino también en matemática. Así que ya matamos dos pájaros de un solo tiro. ¿Qué cosa es una regla de tres? Es una herramienta que nos permite resolver problemas de proporcionalidad, es decir, lo que acabamos de ver hace poco. ¿Que era una proporcionalidad? ¿Que era una proporción? Una proporción era una igualdad entre dos razones. Existen dos tipos de proporcionalidad que ya lo acabamos de ver con esos ejemplos tradicionales. La regla de tres se puede clasificar dependiendo de la cantidad de variables o de la proporcionalidad. ¿Ok? Según la cantidad de variables, podemos clasificar a la regla de tres en dos, en simples y compuestas. Simple es cuando solo hay dos cantidades, solamente hay dos cantidades, que a su vez puede ser directa o inversa, tal como la acabamos de analizar. Es decir, directa, si las dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo, o inversa, si una aumenta y la otra disminuye, o una disminuye y la otra aumenta. ¿Ok? Vuelvo a repetir, regla de tres simple, cuando solo hay dos cantidades. Es decir, me hablan de, no sé, de tiempo y de personas. Me habla de distancia y me habla de velocidad. Me habla de cantidad de comida y personas. Ahí tenemos una relación o regla de tres simple, cuando solamente hay dos cantidades. En cambio, que es lo que vamos a ver ya mañana, regla de tres compuesta es cuando hay más de dos cantidades. Puede darse el caso de que haya tres cantidades, que es el caso típico, o incluso hasta cuatro cantidades. Pero bueno, hasta tres he visto en las lecciones. Raros son los casos que he visto que les han tomado con cuatro variables o con cuatro cantidades. Y esta regla de tres compuesta puede ser directa, puede ser inversa o puede ser mixta. ¿Ok? O puede ser mixta. Vamos a ver en este caso, regla de tres directa. Vamos directamente al grano, con ejercicios, ¿ok? Nada de teoría, ya directamente con lo que acabamos de ver es más que suficiente para comprender la relación que va a haber. Ahí le acabo de colocar incluso hasta los pasos que usted debe de hacer y cuál va a ser la diferencia que va a marcar dependiendo de si es directa o es inversa, ¿ok? Primer ejercicio, vamos a ver qué nos dice. Si por $3 me dan dos cocos, ¿cuántos cocos podría comprar si tengo $18? Aquí le puse, está todo detallado para que siga los pasos nada más y lo vaya haciendo conmigo. O preste atención y ya después con la práctica lo va haciendo solo. En la parte izquierda, como le menciono, están los pasos que usted debe seguir. Y en la parte derecha, incluso hasta le pongo una tablita para que vea cuáles son las cantidades más típicas que se relacionan. Y dependiendo de eso, está clasificado o en directa. Estas son las cantidades que se relacionan en forma directa. Y acá abajo son las cantidades que se relacionan de forma inversa. Incluso el procedimiento que vamos a utilizar y la metodología. Ok, pero vamos a hacer paso a paso. Primer paso, identificar las variables. ¿Cuáles son las variables que tengo en el problema? ¿De qué me habla el problema? Ya acá, obviamente, sí vamos a tener números, porque debemos calcular el resultado, es decir, algo numérico debemos obtener. Y como tips, siempre las variables están al lado de los números. Entonces le consulto, ¿cuáles son las variables que tengo en el problema? En el problema, pues tengo la variable que la voy a encerrar. Tengo la variable dólares, ¿ok? Y tengo la variable cocos.
¿Tengo alguna otra variable, sí o no? ¿Tengo alguna otra cantidad en el problema? No, solamente dólares y cocos. En el primer paso dice identificar las variables. ¿Ok? En el tercer paso dice ayúdese del verbo principal. De una vez vamos a seleccionar el verbo principal. Esto yo lo enseño porque el verbo principal contiene la esencia del problema. Ya van a ver por qué. Usted localizando el verbo principal, más o menos al momento de formularse la pregunta que le hemos venido haciendo, va a tener una mejor idea de cómo se relacionan las variables. Le pregunto, ¿cuál es el verbo principal aquí? O los verbos principales aquí. ¿Ok? Muy bien, por aquí vamos a utilizar otro color. ¿Ok? Un verbo principal podría ser, por ejemplo, dar. ¿Ok? Otro verbo podría ser comprar. No hay más. ¿Ok? Exactamente. Mire que con esos dos verbos y las dos variables vamos de forma sincronizada a formularnos nuestra pregunta para poder saber o identificar si la relación es directa, la proporcionalidad es directa o inversa. Entonces ese es el primer paso, identificar las variables y por las mismas vamos extrayendo el verbo principal. O sea, el verbo le da la esencia a la pregunta como tal, a la relación. Perfecto. Segundo paso es llenar la tabla con las variables que tengo. ¿De qué me está hablando el problema? Me está hablando de dólares y me está hablando de cantidad de cocos. ¿Ok? Y el segundo paso, como dice llenar la tabla, pues debajo de las variables yo voy a ir colocando los numeritos que se están relacionando a las variables. Muy importante. Digamos que aquí vamos a tener dos escenarios. ¿Ok? El primer escenario que nos van a dar los datos completos y el segundo escenario en donde está la pregunta. ¿Cuántos cocos podré comprar? Entonces vamos a analizar el primer escenario. Por $3 me dan dos cocos. Entonces le pregunto, ¿qué número voy a colocar debajo de dólares y qué número voy a colocar debajo de cocos? ¿Cuántos dólares hay en ese primer escenario? Lea esa partecita, la mitad del problema. Si por $3 me dan dos cocos, perfecto. Debajo de dólares, entonces coloco el numerito 3. ¿Ok? Y si debajo de dólares coloco el número 3, debajo de cocos, ¿qué número voy a colocar? El número 2, así de simple. Y ya tengo la mitad de la tabla llenada. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Ok? Por $3 me dan dos cocos. Debajo de dólares pongo el 3 y debajo de cocos pongo el 2. Ahora analizamos el segundo escenario, donde justamente está la pregunta. ¿Cuántos cocos podré comprar si tengo 18? Le pregunto, ese número 18, ¿en dónde los voy a colocar? Por lógica, ¿qué es? ¿Dólares o cocos? El número 18. Pues obviamente 18 es dólares, entonces lo voy a colocar debajo de dólares. Así de simple, o sea, lo voy llenando la tabla dependiendo de los valores que tengo. Entonces aquí coloco el número 18. Pregunta, entonces, ¿qué coloco acá en este espacio que me está quedando? Porque la regla de tres, la definición me dice que es una herramienta que me permite encontrar respuestas sobre ejercicios de proporcionalidades. A partir de tres números conocidos, vamos a encontrar el cuarto. Le pregunto, ¿qué coloco allí? ¿Me están dando el valor sobre eso? Claro que no, que justamente me lo están preguntando. ¿Cuántos cocos? Siempre en matemática, para representar algo que no se conoce, ¿mediante qué cosa se lo hace? Mediante una incógnita. En este caso, la variable x. La variable que usted quiera, puede ponerle y, z, lo que sea, pero lo tradicional es a través de la variable x. Entonces aquí voy a colocar en ese espacio que me ha quedado la variable x. Como le digo, como tips, tiene dos alternativas para saber dónde va la x. O porque es el espacio que le queda vacío, o porque sobre la variable que recae la pregunta, allí va la x. ¿Cuántos cocos? Me están preguntando y como yo no sé, ahí le pongo la variable x. Hasta aquí alguna pregunta. Ya hemos llenado. Vamos a ir tachando el paso número 1 y el paso número 2. Ahora sí, el paso número 3 viene de la mano con lo que acabamos de hacer en esos ejercicios conceptuales. ¿Qué me dice? Asuma que una variable aumenta y vea qué sucede con la otra variable. Tal como lo mencioné, en ejercicios de proporcionalidades no me sirven los números solamente para hacer los cálculos finales, pero para saber la proporcionalidad simplemente me baso o me ayudo con las variables y menciono el verbo principal.
Entonces, el paso número 3 me dice eso. Asuma que una variable aumenta. ¿Cuál variable? La que usted quiera. Puede asumir que la variable dólares aumenta, por tanto le pongo una flecha que sube, o puedo asumir que la variable cocos aumenta. Ya depende usted cómo quiera hacerlo. Vamos a hacerlo asumiendo que la variable cocos, la variable dólares aumenta. Entonces ahí dice, asuma que la variable, una de las variables aumenta. Porque ya vimos que, ¿qué pasa si yo asumo que la variable dólares disminuye? ¿Va a quedar lo mismo o no? ¿Qué me dice usted? Si ahora en lugar de asumir que aumenta, digo que disminuye, sin buscar los números, sin ver los números, va a dar lo mismo, ¿verdad? Va a dar exactamente lo mismo. Entonces, siempre asuma que una variable aumenta. Voy a asumir que la variable dólares aumenta. Y con eso, obviamente las variables y el verbo principal que ustedes me dijeron que era dar o comprar, vamos a formularnos nuestra pregunta. ¿Cómo me quedaría la pregunta al ya estructurar todo esto? Darle sentido. Entre más, estoy asumiendo que la variable de dólares aumenta, entre más dólares, miren la flecha que aumenta, yo estoy asumiendo aquello, tenga, me van a dar, verbo principal, más o menos cocos. Entre más dinero, más dólares tenga, me van a dar el verbo principal o el otro verbo, podré comprar, si se da cuenta que siempre los verbos me ayudan a determinar la relación. Porque si yo simplemente digo esto, a ver, entre más dólares, más cocos, ¿tiene sentido decir eso? Tiene una pregunta estructurada, decir, entre más dólares, más cocos. Como que se está perdiendo un poco la esencia del problema. Pero otra cosa es si yo me ayudo con el verbo principal, ya sea dar, o en este caso comprar, ahí es otra cosa. ¿Cómo me quedaría la pregunta si ahora involucro al verbo principal? Entre más dólares podré comprar o me van a dar más o menos cocos. Piénselo. Ahí ya viene la lógica que acabamos de ver en ejercicios anteriores. Entre más dólares, siempre asuma que una de las variables aumenta. Por eso es que tengo la flecha que sube, pues no, siempre asuma eso. Me van a dar más o menos cocos. Dice Dayana, menos segura, entre más dinero tenga, me van a dar menos cocos. O podré comprar menos cocos si tengo más dinero. Piénselo. Siempre le digo, hay una respuesta que es lógica y otra que es absurda. ¿Tiene sentido decir que entre más dinero, más dólares tengo, me van a dar menos cocos? Claro que no, pues. Entre más dinero tenga, más dólares tenga, obviamente me van a dar más cocos. Si no me cree, véalo en la tablita. Creo que por aquí está. A ver dónde está. Mira, aquí está. Entre más, aquí está, mire, justamente también le pongo la tabla para que se ayude, pues, ¿no? Ahí están las relaciones que más se utilizan. Justamente está aquí, mire, entre más dinero se comprará más producto. Coco es un producto, dólares es dinero. Entre más dinero se comprará más producto. Entonces, ¿qué tipo de relación existe cuando se juntan esas dos variables, directa o inversa? Obviamente, una aumenta, más dinero tengo, más cocos podré comprar. Ah, mire, entonces la relación es directa. ¿Ok? Perfecto, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ese es el paso número 3. Es el más complicado de todos, porque si usted lo hace mal aquí, por más que haga los cálculos después bien, le va a quedar otra cosa totalmente diferente. Este es el paso más importante. Determinar la proporcionalidad, es decir, si es directa o inversa, y eso se puede ayudar a través del verbo principal. ¿Ok? Vuelvo a repetir, vamos a ver, ¿ok? Vamos a asumir que no expliqué esto. El tercer paso consiste en formularse la pregunta para poder ver la proporcionalidad, es decir, si la relación es directa o inversa. Como tips para que no se confundan, ¿ok? Vamos a tapar los numeritos, ¿ok? Porque a veces los estudiantes se frascan en los números y no, los números simplemente nos sirven para ya calcular el resultado final. ¿Qué me dice? Tengo las variables dólares y tengo las variables cocos. Dólares y cocos. ¿Qué me dice? Siempre asuma
Es decir, póngale a una de las variables que está aumentando. Asuma que una de las variables aumenta. Puede ser la variable dólares o puede ser la variable cocos. Yo voy a asumir que la variable dólares aumenta. Ese es algo que yo lo utilizo para que se pueda resolver de mejor manera. Ahora, ayúdese del verbo principal en conjunto de estas dos variables y formúlese la pregunta. Entre más dólares, estoy justamente asumiendo que esa variable aumenta, entre más dólares, mire, entre más dólares, podré comprar, verbo principal, más o menos cocos. Digamos que aquí ya se complica porque usted tiene que formularse la pregunta. Ya no le van a hacer la pregunta, usted tiene que armar la pregunta para poder determinar la proporcionalidad, si es directa o inversa. ¿Sí se da cuenta? Ahora usted tiene que hacer eso. Por eso es que le puse en los ejercicios anteriores de esa categoría, ejercicios conceptuales para que usted vaya entendiendo, pero ahora eso tiene que formularlo usted mismo. ¿Sí se da cuenta? Entre más dólares podré comprar, obviamente, más cocos. ¿Sí se da cuenta? ¿Me sirven los números para determinar la proporcionalidad? Claro que no. Ahí lo vuelvo a colocar como estaba. Y si las dos variables aumentan al mismo tiempo, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Eso ya lo vimos, ¿no? ¿Directa o inversa? Directa. Si se da cuenta, no es nada del otro mundo. O sea, el tercer paso es ahora usted construirse la pregunta. Perfecto, directa. Vámonos al paso número 4. Vamos a determinar la proporcionalidad a través de los caminos. Vámonos a la tablita que está en la parte derecha. ¿Qué me dice el profesor? Preste mucha atención, esto es nuevo. O es una metodología que yo aplico para resolver. Si me doy cuenta de que la relación es directa, voy a aplicar líneas entre los números. Creo que se me borraron. Creo que se me borraron. Déjenme colocar otra vez. Aquí creo que no tengo para retroceder. Ah, no, sí. Ya creo que se borraron. Ahí está. Ya, perfecto. Sí. Ya. En la parte derecha, la parte superior derecha, tengo esta tablita. Mira, ¿para qué me sirve? Justamente para poder resolver ya como tal el ejercicio. Si yo me doy cuenta de que la relación es directa, es decir, las dos variables aumentan, tal como tengo en el ejemplo que acabo de resolverlo momentáneamente, me dice que la metodología que yo aplique es la siguiente forma. Colocar líneas cruzadas entre las cantidades, es decir, de la siguiente forma. Presten mucha atención. El numerito 3 se conecta con la X y el 18 con el 2. Siempre que la relación me quede que es directa, voy a enlazar a los cuatro números de esa forma. Bueno, los tres números y la variable. En cambio, si por cosas de la vida me hubiese quedado que la relación es inversa, por ejemplo, como esto, una sube y otra baja, entonces me dice que yo ahora ya no utilice líneas cruzadas, sino líneas horizontales. Es decir, ahora los cuatro valores los uniría de esta forma. Este con este y este con este. Entonces, grábese eso. Si me doy cuenta de que la relación es directa, aplico las líneas en forma de cruz. Si la relación es inversa, de forma horizontal. Le pregunto, si la relación me queda que es directa, ¿cómo voy a enlazar los cuatro valores? ¿En forma de cruz o en forma horizontal? En forma de cruz, exactamente. Es decir, como es directa, aquí está, mire, directa, voy a hacerlo en forma de cruz, forma de cruz. Ahí está. ¿Ok? Entonces, voy a conectar de esta forma. El 3 con la X y el 18 con el 2. ¿Ok? Listo. Y el último paso sería hacer los cálculos. Digamos que esta es la diferencia si es directa o inversa. Simplemente en este paso, en el paso número 4. Si es directa, vuelvo a repetir, enlazo los valores de forma cruzada, en forma de cruz, y si me doy cuenta de que la relación es inversa, en forma horizontal. Ahora sí vamos a resolver hacer los cálculos como tal. ¿Cómo me quedaría ya el cálculo de este ejercicio? ¿Qué digo? X, que es lo que quiero, va a ser igual a qué. X va a ser igual a qué. Trazo una línea de fracción, digamos que se liga con lo que acabamos de ver al inicio de las razones, es una división entre una cantidad y otra cantidad. En la parte de abajo de esta fracción que ya voy a calcular como resultado final, voy a colocar el número que está al otro extremo de la variable.
¿Cuál es el número que está al otro extremo de la variable en mi tablita en base a lo que acabo de colocar esas líneas cruzadas? ¿Qué está al otro lado de la variable x? Y ese resultado, mira, aquí está la x, ¿ok? Por acá tengo el número 3. Ese número lo voy a colocar en la parte de abajo. Siempre. El número que está al otro extremo de la variable que se está conectando por medio de esa línea, siempre lo voy a colocar en el otro extremo, es decir, abajo ya de mi resultado que voy a calcular. ¿Ok? Y por tanto le pregunto, ¿qué colocaría aquí en la parte superior? ¿Lo dejo en blanco o qué coloco allí? Lo que me queda, pues, ¿qué números me han quedado de lo que están en la tabla? Me queda el 2, el 18 y el 2. Y esos números los voy a colocar en la parte superior, en el numerador, en forma de producto, de multiplicación. Es decir, en la parte de arriba, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 18 multiplicado por 2. Vuelvo a repetir para los que por ahí se quedaron en el limbo. Ya el último paso consiste en calcular. Y para esto, obviamente, yo ya habré enlazado estos caminos que están aquí, dependiendo si es directa en forma de cruz, si es inversa en forma horizontal. Digo que x, que es lo que quiero calcular, va a ser igual a qué cosa. En la parte de abajo voy a colocar el número que está al otro extremo de la variable x. Si mi variable x en esta tablita está aquí, le vuelvo a consultar. ¿Qué número está al otro extremo de ese camino? Fíjense que es un camino, un puente. El otro número que está al otro extremo, muy bien, es el número 3. Y ese número lo voy a colocar abajo de la fracción que voy a calcular yo. Y por lógica, pues si ya tengo la x y ya tengo el 3, ¿qué números voy a colocar en la parte superior? Los números que me quedan, pues el 18 y el 2. ¿Cómo los voy a colocar? En forma de multiplicación. Es decir, voy a multiplicar en la parte superior 18 y el número 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea, hasta aquí digamos que es lo más complicado. Ya lo demás simplemente es simplificar o su calculadora lo que tenga a la mano. ¿Ok? ¿Cuánto me queda al momento de trabajar eso? Multipliquemos 18 por 2. ¿Cuánto es eso? 18 por 2, eso es igual a 36. Perfecto, muy bien. Y 36 dividido para 3, ¿cuánto me da? En su calculadora o simplifique como quiera. 36 dividido para 3, eso es igual a, muy bien, eso es igual a 12. Y listo, esa es la respuesta. Mira, profesor, tal vez nos demoramos un poquito, claro que sí, porque estoy explicándolo paso a paso e incluso estoy volviendo a repetir, pero créame que si usted domina esto, incluso esto lo hace mentalmente, lo puede hacer hasta mentalmente si practica, pues, ¿no? Al menos creo que esa es la forma que yo veo que es más sencillo de que el estudiante pueda calcular. Y cuando se ha visto en mis ex alumnos, ya no me escriben, son ingratos, pero bueno, eso lo vi. Dominaron este tema. ¿Ok? Son las 8. ¿Ya se quieren ir? No creo. ¿Quieren? Sí, son las 8. ¿Ok? ¿Se quieren ir? Ya yo recién entré ya. Vamos con otro ejercicio. Mire que siga los pasos. El paso más complicado diría yo que es el paso número 3, pero eso ya lo trabajamos con ejercicios conceptuales. Entonces ya por ahí con la práctica lo va dominando. O tiene la tabla para que se vaya ayudando. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Qué bestia, ¿no? Ya se quieren ir. En la universidad, esto es una probadita de lo que es la universidad. 1 hora y media de clase, ya se quieren. En la universidad a veces hay maratones de clase. A ver, vamos con otro ejercicio. Dos personas se demoran en lavar los platos en 30 minutos. Si hay 6 personas, ¿cuánto tiempo se demorará? Dice, una pregunta, si calculo primero y después, a ver, si calculo primero y después se analiza la proporción da lo mismo. No, pues es que usted calcula dependiendo de la proporción. O sea, los caminos que hice están en función de la proporcionalidad. No se olvide, aquí está clarito. Si yo me doy cuenta de que la relación es directa, las dos variables aumentan, ¿qué digo? Ah, enlazo a mis cantidades de forma de cruz. En cambio, si veo que una aumenta y la otra disminuye, enlazo a mis cantidades de forma horizontal. Esta es la diferencia
lo que me va a dar la diferencia al momento de hacer el cálculo. Por eso es que primero hay que establecer la proporción y luego los cálculos. Denme un segundo, voy a cargar, bueno, voy a ver mi cargador que se me apaga la computadora. Hasta eso, piénsenlo un poquito, sigan los pasos. Listo, ahora sí, volviendo al problema. Primer paso, identificar las variables. ¿Cuáles son las variables que tengo en el problema? ¿De qué me habla el problema? Vamos a ver qué dicen ustedes. Uy, 40 mensajes, qué bestia. Personas y tiempo, perfecto, muy bien, qué bestia, son pilas. Entonces tengo personas, la primera variable, y la otra variable es tiempo o minutos, como usted quiera reconocer a esa variable. Puede poner tiempo o minutos, da exactamente lo mismo. Claro que tiempo está de forma general. Voy a ponerle tiempo o minutos. Entonces, ese es el primer paso. Identificar la variable y por las mismas vaya identificando el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal aquí? El que le puede dar esa idea para formularse bien la pregunta, porque es lo más importante, formularse la pregunta. Puede ser, por ejemplo, demorar un verbo, lavar, ¿ok? Y creo que solamente esos dos. Con esos dos usted va a trabajar. Puede ser con uno de ellos o puede ser con los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Segundo paso, llenar la tabla. Llenar la tabla, obviamente, con los valores que tengo y con las variables que tengo, ¿no? Tengo la variable cantidad de personas y tengo la variable tiempo, minutos, pongámosle minutos, nada más. ¿Ok? Perfecto. Vuelvo a leer el ejercicio y empiezo a llenar. Empiezo a llenar. ¿Cuántas personas hay inicialmente en el primer escenario? Es decir, ¿qué voy a colocar debajo de personas? El número 2. Perfecto, muy bien. ¿Y qué voy a colocar debajo de minutos? ¿Cuántos minutos se demora esa persona, esas dos personas en lavar? Muy bien, 30. Perfecto. Ese es el primer escenario. Ahora, el segundo escenario, ¿qué me dice? Si hay 6 personas, ¿cuánto tiempo se demorarán? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se demorarán? Le pregunto, ¿qué voy a colocar debajo de personas acá? En esa segunda parte. Me dice, si ahora hay 6 personas, perfecto, aquí voy a colocar el número 6. Y por tanto, como este es el hueco que me queda debajo de minutos, allí ¿qué voy a colocar? Allí voy a colocar la variable X. Perfecto, muy bien. O como le digo, la otra forma de identificar en dónde va la variable es porque sobre la variable que recae la pregunta, allí va la incógnita. ¿Qué me dice la pregunta? Me dice, ¿cuánto tiempo? Ah, ¿cuánto tiempo? Entonces eso se ve reflejado acá. Como no sé, le coloco la variable X. ¿Ok? Tiene dos formas de saber en dónde va la X. Muy bien, perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya tenemos el paso uno y el paso 2. Ahora sí, vamos al paso más complicado, que es el paso número 3. Asuma que una variable aumenta y vea qué sucede con la otra. Ayúdese del verbo principal. Vamos a asumir que la variable personas aumenta. Siempre asuma que una de las dos variables aumenta. No se enfoque en los números, no le pare bola a los números. ¿Ok? Los números simplemente le ayudan para hacer el cálculo como tal, pero para el tercer paso, imagina que esos números ni existen, solamente ayúdese de las variables y del verbo principal. ¿Ok? Ahora sí, formulemos la pregunta. Asumamos que una variable aumenta, asumo que la variable de personas aumenta. Entre más personas, mire, entre más personas me estén ayudando o estén, ¿ok? Me voy a demorar o vamos a demorarnos en lavar, demorar simplemente más o menos minutos. ¿Se dan cuenta que es parecido a los ejercicios teóricos? O sea, cambian los valores, cambia por ahí cierta cosa, pero es el mismo cuento. Vuelvo a preguntar. Asumo que la variable personas aumenta. Si usted quiere, puede asumir que la variable minutos aumenta. Pero en este caso voy a asumir que la variable personas aumenta. Le pregunto, entre más personas me ayuden lavando, me voy a demorar
más o menos tiempo. O, dicho de otra forma, voy a terminar de lavar esos platos en más o menos tiempo. Piénselo bien, piénselo, piénselo. Es lo mismo, demorarse que terminar, son verbos equivalentes. Vuelvo a preguntarle, entre más personas me ayuden a lavar, a cocinar, a planchar, a pintar, a hacer un trabajo de forma general, entre más ayuda yo tenga, voy a demorarme en hacer ese trabajo más o menos tiempo. Que creo que en la tabla lo puede encontrar. A ver, en la tabla, aquí está, mire, justamente. Dice, la tablita que les hice, esta tabla por si acaso no la van a encontrar en ningún lado, yo se las hice con las variables que se utilizan más. Me dice, entre más personas, más máquinas, es decir, entre más ayuda yo tenga, me voy a demorar más o menos tiempo en terminar ese trabajo. Aquí está. Entre más personas, me voy a demorar menos tiempo. Es decir, la relación que hay entre esas dos variables, ¿de qué tipo es? ¿Directa o inversa? Si entre más personas me ayuden a lavar los platos, me voy a demorar menos tiempo. ¿Directa o inversa? ¿Qué digo si una variable aumenta y la otra disminuye? ¿Directa o inversa? Inversa, seguros, seguros. Muy bien, están seguros. Perfecto, qué bien. Me gusta eso, que estén seguros de ustedes mismos. Muy bien. Inversa. Una aumenta, la otra disminuye. Incluso como le digo, hasta le pongo la tablita para que se ayude ahí, ¿no? Muy bien. Y si es inversa, porque una aumenta y la otra disminuye, ya para el paso número 4, ¿cómo voy a colocar las líneas o los caminos? ¿Cómo voy a enlazar a las cuatro cantidades? De forma en cruz u horizontales o rectas, como quiera llamarlo. Aquí es inversa. ¿Ok? En forma horizontal, recta. Aquí está todo, créanme que yo incluso hasta les hago las diapositivas o la presentación, todo para que usted no se pierda. A mí no me gusta venir así con la pantalla en blanco y dar algo porque a lo mejor el estudiante se pierde. Pero si le pongo esto, usted ya se le queda en la mente o va practicando o va resolviendo conmigo, ya sabe, porque están las indicaciones, están los tips, está todo aquí. Entonces aquí clarito dice, si la relación es inversa, una aumenta y la otra disminuye, entonces las líneas que voy a colocar van a ser de forma horizontal. Es decir, el 2 se va a conectar con el número 30, ¿verdad? Y el 6 con la variable x. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia al final entre inversa y directa. Que si es directa, en forma de cruz, y si es inversa, de forma horizontal o recta. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Preguntas. ¿Ok? Preguntas. Muy bien. Sigamos. Y ya prácticamente el paso número 5 es el que nos falta. Creo yo que es el más sencillo porque simplemente es de hacer los cálculos, creo yo, pues, ¿no? ¿Qué digo? ¿Cómo calculo esto? Lo mismo. Digo que x es igual a qué cosa. X va a ser igual a qué. Tiro mi línea de fracción porque voy a dividir dos cantidades y le pregunto, aquí abajo, ¿qué numerito voy a colocar? Siempre abajo coloco el número que está al otro lado de X o al otro lado del camino, del puente. ¿Qué número tengo al otro lado? Si aquí tengo X, X se está conectando al otro lado con el número 6. Y ese número 6 lo voy a colocar debajo. Y por tanto, ¿qué número voy a colocar o qué números voy a colocar en la parte superior? En forma de multiplicación, pues lo que me queda, pues, ¿no? Si ya tengo el 6 y la X, me hace falta incluir el 2 y el 30. Es decir, en la parte superior, como producto, coloco esos dos números. Es decir, multiplico el 2 por el 30. ¿Ok? Y ya prácticamente tengo todo el ejercicio resuelto. ¿Ok? ¿Cuánto me queda al trabajar aquello? 2 por 30, ¿a qué es igual? 2 por 30, eso es igual a 60. Muy bien. Y 60 dividido para 6, ¿cuánto es? 60 dividido para 6, eso es igual a 10. Y listo, eso es todo. Es decir, ahora me voy a demorar 10 minutos. ¿Ok? 10 minutos. O sea, tal como lo acabo de explicar,
creo que es la forma más sencilla de hacer. Porque hay otra forma es de hacerlo, es a través de una ecuación como tal, multiplicando cruzado, pero creo que así es más didáctico para que usted entienda. Una vez que le coge el golpe, créanme que se va de largo. ¿Ok? Sí, mañana puedo hacer esto. Incluso iba a hacer una actividad, que ya mismo les digo mañana. Puede ser en vivo o puede ser como tarea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pregunta. Esto es con práctica, créanme que esto es con práctica. ¿Ya? Bueno, creo que hasta ahí vamos a quedar, creo, no sé. 8:15. Eh, Queremos tareas. Ya sí les voy a dar 12 ejercicios de tarea, ¿ok? No se olvides, yo les dejo el deber, usted lo hace y si lo hace, me lo envía por interno, profesor, revíseme el deber. Si es que todavía no sé cómo se llama, me dice mi nombre es tal, tal, y yo le agrego en mi lista de contactos. Para ya saber que usted, la persona que me escribe es de esta nivelación, porque puede ser que me escriban estudiantes de semestre o estudiantes de otra universidad. Entonces, si yo ya sé de que ustedes son de esta nivelación, de UNEM, entonces es más fácil saber con quién estoy hablando y sobre qué tema, pues, ¿no? Ya, vamos con otro ejercicio entonces, ¿ok? Vamos con otro ejercicio. Último ejercicio. A ver, este que está aquí. Este creo que alguien le hicimos parecido. Ya, con este terminamos. Y les dejo dos ejercicios de deber, ¿ok? Si tres cantantes componen dos músicas, ¿cuántas músicas podrán componer 12 cantantes? Sí, la grabación se las paso por el grupo o los grupos de WhatsApp. Si tres cantantes componen dos músicas, ¿cuántas músicas podrán componer 12 cantantes? Siga los pasos que hice y va a ver que se le va a hacer fácil o no tan complicado. El deber lo paso por el grupo. Tómelo ahorita la foto porque por el grupo después. mm, ya mismo les paso, ok, ya mismo les paso, le tomo la foto. Si tres cantantes componen dos músicas, ¿cuántas podrán componer 12 cantantes? Vamos a hacer un poquito más rápido para que vea que con práctica ya va a quedar un poquito más claro. Primer paso, identificar las variables. ¿Cuáles son las variables que existen en el problema? ¿De qué habla el problema? El problema, muy bien, me habla de cantantes y me habla de música, cantidad de cantantes y cantidad de música. De una vez, ¿cuál es el verbo o los verbos principales que me van a ayudar a darle sentido a la pregunta para saber si es directa o inversa? Componen, perfecto, muy bien. ¿Ok? Componen o podrán, cualquiera de esas. Creo que componen le calza ahí perfecto. Muy bien, ese es el primer paso. Segundo paso, asuma que una variable, bueno, segundo paso, llenar la tabla. Ok, vamos a llenar nuestra tablita con lo que tenemos. Cantantes y música. ¿Ok? Cantidad de músicas. Música, pongámosle nada más. Y empezamos a llenar. ¿Qué coloco debajo de cantantes? ¿Qué número? ¿Cuántos cantantes hay inicialmente? Perfecto, tres. Muy bien. Tres cantantes. ¿Ok? ¿Y cuántas músicas componen esos tres cantantes? Es decir, ¿qué coloco debajo de músicas en el primer escenario? O sea, no hay cómo perderse. Lo que está hasta la coma o hasta un punto, eso es un escenario, lo que va en la primera fila. Y lo demás va debajo. ¿Ok? Muy bien, dos. Entonces aquí coloco el número dos. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuántas músicas podrán componer 12 cantantes? ¿Qué coloco debajo de cantantes? Lea bien la pregunta. ¿Cuántas músicas podrán componer 12 cantantes? 12, entonces muy bien, aquí coloco el número 12. Y por último, ¿qué coloco debajo de música? En esa cuarta parte que me hace falta llenar, pues como ya no tengo nada más que llenar, ahí coloco simplemente la variable. Entonces aquí coloco la variable X. Ok, perfecto. Mire, segundo paso, listo. Tercer paso, el más importante. Asuma que una variable aumenta y vea qué sucede con la otra. ¿Ok? Asuma que una variable aumenta y vea qué sucede con la otra. Vamos a asumir que la variable cantantes aumenta. Siempre lo mismo. Asumo que una de las dos variables aumenta. Voy a asumir que la variable cantantes aumenta y en conjunto con eso, las variables y el verbo principal, vamos a formularnos la pregunta. La pregunta quedaría de la siguiente forma. Entre más cantantes, mire, asumo que esa variable está aumentando, más cantantes eh, compondrán
A ver, entre más cantantes hay, van a poder o vamos a poder componer más o menos música. Componer es hacer, por si acaso, ¿no? Componer es hacer. Es un trabajo, al fin y al cabo. Entre más cantantes, vamos a poder componer o hacer más o menos música. Obviamente, pues no, si está un solo cantante, va a poder componer cierta cantidad de música, pero si hay 10 cantantes, 100 cantantes, 1000 cantantes o compositores, obviamente van a poder hacer muchas más músicas, van a poder componer muchas más músicas. Entonces, mientras la variable cantantes aumenta, la variable música también aumenta. Si se dan cuenta que siguiendo este tercer paso, tal como lo estoy diciendo, asumiendo que una variable aumenta, ayúdese del verbo principal. Con eso le queda bien bonita formulada la pregunta. Porque si no, usted dice entre más cantantes, más o menos músicas. No tiene sentido, ¿verdad? Pero si usted le da ese sentido a la pregunta, pues ya está eh, más conectado con la pregunta como tal. Y si las dos variables aumentan al mismo tiempo, ¿qué tipo de relación será? ¿Directa o inversa? Directa, muy bien. Entonces aquí le coloco que la relación es directa porque las dos variables aumentan al mismo tiempo. Y si es directa, ya vamos al cuarto paso. Determinemos la proporcionalidad a través de las líneas, de los caminos. ¿Qué me dice? La metodología. Que si es directa, ¿cómo voy a enlazar los cuatro valores de forma en cruz? Y si la relación es inversa, los relaciono, los conecto en forma horizontal. En este caso, como es directa, le pregunto, ¿cómo voy a enlazar? ¿De forma cruzada u horizontal? Si es directa, cruzada, muy bien, es decir, con otro color, que sacar otro color, el numerito 3 con la X y el número 12 con el 2. Si se dan cuenta, fácil. ¿Ok? En cambio, si hubiese sido inversa la relación, ahí los enlazo de forma horizontal. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Entonces, como es directa, en forma cruzada. Y mire que ya estamos un poquito más rápido. ¿Ok? ¿Cuál es el último paso? Simplemente hacer el cálculo. Simplemente hacer el cálculo. ¿Qué digo? Mi variable x va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a ¿qué? A una división entre dos cantidades. ¿Qué voy a colocar en la parte de abajo? ¿Qué número voy a colocar en la parte de abajo? Siempre en la parte de abajo voy a colocar lo que está en el otro extremo de la variable x. Aquí está la x, acá tengo el 3. Entonces ese numerito 3 lo voy a colocar debajo. Y en la parte superior, pues la multiplicación de los dos números que me quedan. ¿Cuáles son los números que me quedan? Muy bien, el 2 y el 12. Y mire, ya prácticamente estamos terminando el ejercicio. ¿Ok? Multiplique, por favor, 2 por 12, ¿cuánto me da? 2 por 12, eso es igual a 24. Y 24 dividido para 3, ¿cuánto es eso? 24 dividido para 3, eso es igual a 8. Es decir, ahora, con 12 cantantes, voy a poder componer 8 canciones. Y eso es todo. ¿Se da cuenta? Con práctica y con los tips que le estoy mencionando, se le hace muy sencillo. Preguntas, preguntas. Ya creo que es hora de partir. Exacto. Igual esto lo vamos a practicar. Bueno, no sé si mañana seguir, si ustedes quieren. Bueno, si es que amanezco mejor y no tengo tantas cosas que hacer, ahí podemos reunirnos para reforzar esto con más práctica. O si no, ya nos vemos el día jueves para seguir practicando. O ya ver el tema de regla de tres compuesta. Ahí podemos tener directas, inversas o mixtas. O sea, con regla de tres compuesta seguimos practicando regla de tres simple, porque resolver una regla de tres compuesta es lo mismo que resolver pequeñas reglas de tres simples. ¿Ok? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya, la tarea, ok, muy bien. Ya, pero preguntas hasta aquí. ¿Sí quedó clara esta parte de regla de tres? ¿Algunos sabían cómo hacer esto o no? Incluso yo me acuerdo que bueno, hace mucho tiempo, cuando iba a dar la prueba de ingreso a las universidades, creo que se llamaba examen, ¿de qué se llamaba? Examen de,
ser bachiller creo que se llamaba. No, bueno, tomaban eso y me acuerdo que yo me confundía porque no, o sea, no me lo explicaron así, detalladamente. Pero ya a partir que iba dando clases, bueno, ya sé los tips por ahí que les pueden ayudar, poco más detallado, poco más detallado. Listo, entonces vamos a dejarles el deber. Vamos a dejar. Ah, cierto, ya mismo para los que quieran los cursos de matemática o de ICA, porque son los cursos que vamos a dar, estaré publicando una información. Así que si ve eso y no quiere el curso, bueno, no se salga del grupo, simplemente es para los que están interesados. Les pasaré un grupo de WhatsApp por cada curso que se va a dar: curso de ICA, curso de matemáticas en ingeniería, curso de matemáticas en economía, curso de matemáticas en educación, curso de matemáticas para trabajo social, curso de matemáticas para administración de empresas y curso de matemáticas para contabilidad. Si usted está realmente interesado en los cursos, ingrese al grupo de WhatsApp de esa materia que quiere, ya mismo les pasaré por los grupos de WhatsApp, porque por allí les daré un poquito más de información, más que todo las cuentas para que puedan hacer los depósitos y cómo puedan pagar y todo eso. Para los que deseen, si no, igual conmigo estarán de largo con este curso de pensamiento computacional. ¿Ok? Ahí está la publicidad. Si es que gustan, como les digo, hasta el viernes pueden inscribirse. El valor es de 22. Tienen manejo de aplicaciones. Hay aplicaciones que les enseñaré a manejar para que hagan los tests lo más perfecto que puedan. Van a poder hacer ejercicios en segundos con aplicaciones que les enseñaré, videos de clase, cuestionario, PDF con teoría y tal vez, si es que se puede, ayuda de forma general en ustedes. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, nosotros también hacemos test de casi todas las materias. Entonces, si usted se inscribe, por ejemplo, en el curso de matemática, le digo, sabe que todavía no haga su test porque por lo general le van a dar un día para que pueda hacerlo. Yo hago todos los test de lo que me han encargado y ese cuestionario con todas esas preguntas se los paso al grupo de WhatsApp para que simplemente busque la pregunta, señal y listo. Ojo, trataré de hacerlo. No le prometo porque si no, después me linchan. Siempre trataré de ayudarlo hasta lo que más pueda. Ya, eso en cuanto a los cursos, a la información. Y ahí están las evidencias de solamente estudiantes de la nivelación antepasada. La nivelación pasada sí no di curso porque fue un caos total, cambiaron casi todo, lo que tenía planificado, estaba muy ocupado, y entonces no, ¿para qué le voy a mentir? Solamente me dediqué a hacer test en la nivelación pasada. ¿Ok? Listo, ahora sí, la tarea. Igual para los que desean, como les digo, yo les pasaré esta información ya mismito o mañana por los grupos de WhatsApp. Ahí está la tarea, tómenla en captura y me avisan para ya despedirnos. Claro, es sobre el ejercicio, lo que acabamos de ver en este momento, ¿verdad? Dos ejercicios. Ahí usted, incluso para que sea más interesante, tiene las alternativas. Haga los procedimientos, los pasos que le dije para que lo pueda hacer, ¿ok? Y como le digo, si lo hace, si es que gusta, me lo envía por interno. Bueno, creo que no está aquí mi número. Dejen ponerlo. A ver, ¿dónde está mi número? Se me ha perdido el número. A ver, creo que está más acá. Y aquí está. Ya lo voy a copiar. Y me dice para que le revise. Como le digo, si es que veo que estoy muy ocupado, ya continuamos las clases el día jueves. Si no, puede ser que mañana. Yo les estaré avisando por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y si es que todavía no le tengo agregado o agregada, me puede escribir, profesor, mi nombre es este, tal, tal, y yo con gusto le agrego a mi lista de contactos. Como le digo, esto es para identificarlos y saber, porque si me escribe alguien desconocido o me llama, probablemente lo bloqueo o cosas por el estilo. Así que si usted ya me dice que ese es su nombre, lo agrego a mi lista de contactos y ya sé que usted pertenece a esta nivelación. Pero conmigo, como les digo, estarán gratuitamente con este curso de pensamiento hasta el final. Estaré darles de 2 a 3 clases por semana y pasarles videos grabados que grabaré en esta nivelación para que ustedes puedan estudiar. Listo, ahora sí, consultas, sino ya para retirarnos. Y les agradezco por estar presentes. No me contesta los mensajes quién, yo o mi asistente. Yo contesto ya en la noche, porque en la noche ya me desocupo. O por el día, si es que tengo algo de tiempo, voy contestando.
Ok, ya. Igual como les digo, si no le contesta a ella, yo les pasaré los enlaces de los grupos de WhatsApp de las materias que daré. Ingrese y por ahí ya le daré información ya general a todos para no estar escribiéndole a cada uno de ustedes, digamos que eso de forma automatizada. Por el grupo, por ese grupo que les voy a pasar, vamos a manejarnos. O les pasaré la información. Listo. Entonces, ahí están los ejercicios. Como le digo, puede ser que nos reunamos mañana o ya el día jueves, como está planificado. Traten de practicar con esos ejercicios. Eh, Ojo, son ejercicios que tomaron en la nivelación pasada, así que probablemente uno de esos le vuelva a salir o parecido. Listo, entonces nos quedamos. Nos vamos. Gracias por haber asistido. Eh, Nos vemos en la próxima clase. Ya les avisaré por el grupo. Probablemente sea el jueves. Si es que veo que tengo algo de tiempo, el día de mañana, pero oficialmente son los días jueves. Igual tenemos todavía tiempo porque el test número uno creo que es después de 3 semanas, entonces todavía hay un poco de tiempo. Sí, listo, ya voy a terminar de grabar la clase.